Muy buenas a todos y todas. Seguimos con este pedazo de especial que estáis viendo todos aquí en nuestro canal de YouTube, que es La Sociedad de la Nieve y sobre todo poner voz y rostro a estos actores que han brindado un papelazo enorme en la película de Bayona. Y hoy tengo a mi lado, bueno, aquí vía Zoom, a Luciano Chatón. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias por la invitación. No, Un a placer. ti y un placer de verdad enorme. Gracias por leernos los mensajes y por todo, que ya sabemos que a veces se puede pasar con tanto feedback que tenéis de la película. Así que de Sí, verdad, gracias. Muchas gracias. Y bueno, gracias. mi primera pregunta es, claro, cuéntame, ¿cómo así decidiste ser actor y cómo te involucraste un poco en eso de la actuación o también a diferencia de tus compañeros, ¿no? Un poquito para que me cuentes. Bien, bueno, a mí me pasó que desde muy de chico siempre quise ser actor. Me quería subir a los escenarios, actuar. Me crié haciendo murga. De chiquito acá está en el carnaval hay murgas, hay conjuntos de murga que son coros, donde tienen cuplés de por medio y se generan actuaciones, pequeños sketches, ese tipo de cosas. Y a mí me encantaba, me fascinaba tener ese lugar arriba del escenario y que te vea tanta gente. Y bueno, a partir de ahí también surgió un poco mi pasión desde muy chiquito por la actuación. Con mis primos también jugábamos con las cámaras, nos filmábamos, hacíamos videos, eh, de todo un poco, historias, nos inventamos historias y bueno, a partir de ahí, bien de chiquito, surgió mi pasión por ¿Y la actuación. cómo lo tomó tu familia, tu entorno cercano, al ver que tú tenías esta pasión de ser actor, ¿no? Y dedicarte a esto. Y papá siempre fue de apoyarme en todo, siempre fue de lo que me gustara mientras estudiara y mientras. Claro, Claro, esa siempre era la es prioridad, pero después fundamental. el resto siempre era libertad. Libertad para todo, libertad para lo que quisiera, mientras la prioridad era que fuese feliz. Y después de ahí, ¿No? un poco la filosofía es que las puertas se te abren. Oye, qué bonito. Aparte, mira, ahora ya puedo decir tus padres, y que yo creo que se tomó aparte, ¿cómo se tomó esto de que estuvieses ahora en una película como esta, tan importante, a nivel, es decir, en más de 120 países, como por una plataforma como es Netflix, que ya se estrenó en la plataforma? ¿Cómo se tomaron Ujú. un poco toda esta noticia? Y bueno, en realidad se ponen contentos por mí, ¿no? Hay algo muy estrecho de que esto que te venía diciendo, o sea, mientras yo sea feliz, no importa si es estando en una película internacional que pasa por muchos lados o haciendo teatro callejero, por ponerte un ejemplo, ¿no? Claro. Eh, eh, mientras yo tenga un sentimiento de realización con mi propia vida y estar alcanzando nuevos Claro, un terrenos con estímulo. respecto a lo que quiero, ya ese es estímulo suficiente para que mi familia sea feliz. Siempre hay una contención y un apoyo a todo lo que yo elija, y mis hermanos lo mismo, con todos, la misma filosofía. ¿Y cuál fue ese primer trabajo que tuviste como actor? ¿Lo recuerdas? Como actor, bueno, yo arranqué en el 2016, arranqué a hacer una carrera acá en una institución bastante icónica del Uruguay que se llama el Teatro del Galpón, que abre la carrera cada 15 años para renovar el elenco, es una institución independiente de teatro independiente que cada 15 años abre su carrera y justo dio que coincidía en que yo estaba saliendo del liceo eh, de estudiar y bueno, se abrió esta carrera, me presenté y bueno, quedé dentro de la carrera y ahí mismo empezaba mismo la institución en los programas del año, tenía determinados espectáculos y en algunos te podías presentar y bueno, quedar para actuar. Y bueno, esas fueron así mis primeras experiencias en teatro más formalizado, más profesional, tal vez. Claro, pero has hecho más teatro que Más cine. teatro, sí, sí. Mi palo siempre fue Oh, sí. el teatro hasta que con la pandemia acá Sí, se cerraron todos los teatros y la mm, actividad se aquí suspendió también. por un periodo largo de tiempo. Y bueno, en el buscar un poco una salida que sea artística y que sea un poco también llevada a lo que quiero,
apareció el cine, un amigo que también justo coincidíamos que vivimos en el mismo barrio, nacimos en el mismo barrio y él justo estaba haciendo una carrera de cine, de audiovisual y cine. Este, y bueno, congeniamos ahí y empezamos a hacer laboratorio, a experimentar y a indagar, a crear cortos, presentarnos a festivales. Siempre hasta este momento, o en algunos casos excepcionales, fue motivado por nosotros. El trabajo nos lo generábamos nosotros. Oh, ostras, es que yo siempre, hombre, valoro obviamente el cine, las series, pero creo que una base fundamental para un actor, una actriz siempre es el teatro. Es decir, creo que es una base más comprometida a nivel de que, porque estás en un escenario, tienes que saberte perfectamente el guión, no hay cortes, si te Claro. equivocas, te equivocas, eh, Sí, ¿no? el teatro tiene una magia que ya de por sí te la da el público presente, ¿viste? Que en el cine tenés una cámara. Es otra historia también muy entretenida, muy rica también, pero que en el teatro sentís, perdón, ladran los perros. No, 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 no Eh, escucho nada, tranquilo. ok, ok, está perfecto. En el teatro sentís el público presente, hay una energía que se transforma mismo en la sala, con la sala, con el público, actuando frente a un público. El sentir todo eso ya y el tener que actuar un personaje todo de corrido, una obra donde tenés que sostener y una, Claro, y una emoción te lleva a otra. En el cine un poco tenés que tener cierto atletismo afectivo de alguna manera, como para poder entrar, después salís y tienen que acomodar luces y tienen que acomodar cámaras y tienen que acomodar cuadros y pensar cosas propias de la cinematografía que el actor muchas veces te encontrás esperando a entrar y hacer tu participación. mm. Es que en el teatro es diferente. Claro, obviamente, por eso que me llama mucho la atención, porque muchos de vosotros con los que he hablado, es decir, venís del teatro y seguís haciendo obras a día de hoy en teatro, en vuestro teatro de barrio, vuestro teatro por ahí, que hacéis obras de toda la vida con poca gente, más Claro. íntimo en plan. Y de verdad, enhorabuena, porque cómo ha sido también este cambio brutal, porque obviamente es un cambio Sí. considerable a pasar a una super mega producción. Y en mi caso particular fue vivirlo todo nuevo. Te encontrás con miedos, con incertidumbres, con un mundo nuevo que no conoces y vas conociendo en el camino, con gente nueva que no conoces y vas conociendo también, que por suerte todos hermosos y nos hicimos muy amigos y muy queridos entre nosotros en el grupo. eh, pero también en un primer momento, y sí, te asaltan un poco todos esos miedos de qué va a pasar y un poco cuando conoces y sabes de qué va el proyecto y la magnitud que puede llegar a tener el proyecto, bueno, es un poco como, opa, ¿a qué me estoy metiendo? Y ¿puedo, podré, no podré? ¿Cómo va a ser todo? No sé. Hay muchas cosas que te asaltan y que tenés que afrontarlas de alguna manera. Claro, Y porque te pueden hacer en un momento dudar, decir, uy, mira, me está sobrepasando, o tengo que claro, calmarme, o vamos a situarnos, o qué vamos a esperar también, ¿no? ujú, O cómo se la va a tomar la gente, qué va a haber, claro, al principio, cuando no veías las reacciones, cuando no tenías este feedback, tú no sabes qué va a pasar con la película, cómo va a ser tomada por festivales, cómo va a ser, si siempre hay ciertas claro. preguntas que te haces. Sí, sí, eso sin duda. A mí personalmente me pasó que resultó ser positivo el avasallarme tanto de miedos y cosas. Es como vivir una crisis que te transforma, digamos, positivamente, porque llegó un momento donde ya me estaba saturando tanto de tanta, de ponerle tanta mente y tanto fantasma a Hombre, determinadas claro. cosas que dije, bueno, pará, pero tengo que soltar esto y que sea lo que sea, y hay gente capaz que no le gusta y no le gusta, y hay gente, y la Es repercusión que como tenga la todo. película será la repercusión que tenga la película, y yo un poco eh, este, sostenerme, que no me afecte de sobremanera, digamos, o sea.
sí vivirlo, sí disfrutarlo, Claro. sí vivir todo ese proceso de a ver para dónde va, qué hace, en qué festival se mete, sí, pero que no me termine saturando, digamos. O sea, Claro, porque es de pasar de 0 a 100, es decir, puede pasar exacto, exacto. mentalmente y físicamente en todo el Ujú. proceso, porque es lo que veníamos hablando con tus compañeros también, el cambio no solamente físico, es decir, todo también se rige por la mente, es decir, pasar hambre te puede poner Claro. de mal humor, como yo, que si no Bueno, como, sí, me pongo de mal humor en ciertos momentos, o nos, vosotros en una dieta estricta, claro, es que mirá, sobre el final del rodaje en Sierra Nevada, claro, la altura también, que saca un poco el oxígeno, eh, la falta de alimento propio de que estás haciendo una dieta de descenso, eh, te pone de mal humor, claro, tener hambre te pone de mal humor. Si un día que no comiste ya te puso de mal humor, una dieta de días y días y días en descenso donde tu cuerpo te empieza a pedir, llega un momento donde cruzás determinados umbrales y te acostumbras un poco, pero la sensación de mal humor y de volverse más irritable está, es más está fácil, presente. claro. Y sí, te sucede que, claro, por momentos reaccionás por cosas que cotidianamente tal vez no reaccionarías. eh, Sin duda, porque tú mal humor. interpretas aquí en la sociedad de la nieve para que la gente, porque a veces no se distingue, es muy difícil. Yo te Ujú. veo ahora, Luciano, y veo la foto emblemática, una de las fotos que muchos dicen que es la escena favorita, esa mirada cuando ya has Gracias, rescatado, Sofía. te lo habrán dicho 1000 veces. Me han comentado, sí. Es que muchos, hasta tus compañeros, no te voy a decir quién, ya pondré un vídeo por ahí. Ya nos los hemos comentado, Claro, sí. ya lo sabréis vosotros, pero hasta tus compañeros, uno de tus compañeros me ha dicho que esa escena es una de sus favoritas, cuando estás mirando a la enfermera y la cámara está fija en tus ojos, que son como el alma de todo lo que está sintiendo en ese momento, ¿no? De lo que está pensando, de lo Claro, que está atravesando, de lo que yo le dije, que es también mi escena favorita, digo, es que yo creo que ahí no se lo cree, primero creo que no se cree que está ahí, creo que es como que ha vuelto a nacer obviamente y como claro. que está en parte en shock y en parte con una mirada esperanzadora de todo lo que está pasando y todo lo que ha vivido en cierta parte. Ujú. No sé, yo siempre me invento mis teorías, pero, Sí, sí. Es pero creo que te lo que habrán dicho mucha gente. Y sí, es Pedro Algorta, que no lo he sí, dicho. ese momento particular, bueno, esa escena, hasta el momento de ser filmada, yo no sabía cómo iba. De alguna manera, había que encontrar un momento de verdad. Supongo que J sí habrá tenido alguna idea de lo que quería, de lo que estaba buscando, seguramente. Pero en mí particularmente no sabía lo que me estaba enfrentando, sí, obviamente el contexto de que acabamos de sobrevivir, de un accidente, de salir de la montaña, etcétera, pero no específicamente cómo iba a ser el cuadro y el plano y etcétera. Ah, hostia. Eh, entonces fue como un poco descubrirlo ahí. Bueno, está la enfermera, te están Te estaba tomando ocultando, es verdad. Sí, te estaba tomando los signos vitales, etcétera. Y bueno, cómo estás vos después de haber vivido todo este momento y bueno, volver a la vida, volver a ver gente nueva también. Es un poco gente que con la que nueva después de 72 días en una montaña, mirando a las mismas personas. ¿Qué efecto tiene ese volver a, mm, a tu mundo, volver al mundo, claro. ¿no? Es como esto un poco lo que vos decís, volver a nacer. Es muy bonita esa escena, de verdad, te dice tanto en pocos segundos, es increíble. Y yo quiero saber cómo fue también, cuánto subiste y cuánto bajaste de peso. Mirá, en mi caso, yo fui uno de los más privilegiados con respecto a otros compañeros que tuvieron que subir, y bajar varios kilos, bastantes kilos, bueno, en el caso de los que iban muriendo también, de verlos, de no comer y decir, che, come algo, por favor, porque ves el rostro Claro, esquelético, cómo van, cómo te baja la energía, pareces un zombie, ¿viste?
eh, andando en las rutinas que teníamos. Bueno, pero en mi caso, yo habré subido 7 8 kilos y habré bajado lo mismo. Ah, entonces te quedaste casi un poco Sí, en tu sí, peso. sí, sí. Ya de por sí soy flaco, tuve que subir un poco como para rellenar y después bajar hasta un poco más abajo Mm. unos kilos más abajo de lo que es mi peso Y habitual. te permitías comer más cosas que te gustaban, o era la Sí, fuerza. ¿cómo? Que permitías comer más cosas que te gustaban o también comías cosas quizás a la fuerza. Y bueno, había un requerimiento por parte de la película, de los nutricionistas, de un Claro. puerto al que llegar, eh, pero ahí había un margen donde también uno se lo iba gestionando, iba viendo cómo también te va afectando, por lo menos en mi caso, que yo tengo problemas intestinales, entonces Mm, como había como un poco más de flexibilidad con respecto a eso. Entonces, como tratar un poco más de cuidado de no tomar demasiados riesgos que puedan ser claro. perjudiciales. Yo, Obviamente, todo siempre eh, hay que seguirlo por un nutricionista, que siempre hay un encargado exacto, de esas películas, obviamente, si no es la salud es lo primero. claro. Pero sí que he visto compañeros bueno, la mayoría, todos tuvieron un ascenso y un descenso Notable. físicos, sí, totalmente exigido, bastante exigido. ¿Y cómo fue para ti también? Quiero saber, cuando ya se estrenó, obviamente yo primero lo viste con tus compañeros, supongo, pero después, cuando llegó también a tu ambiente más cercano, a tu entorno más cercano, ¿cómo fue esos primeros feedbacks de tu familia o de tus amigos, un poco hacia tu trabajo? En el resultado, Mm, bueno, mira, a mí me pasó algo curioso que no me había pasado hasta ahora al ver una película. En ninguna película, y he visto películas muy emocionantes, muy sensibles. Bueno, esta ya es una excepción este, bastante notable, pero de ver a gente, ir al cine varias veces, he ido con varios grupos de personas, amigos, familiares, etcétera, eh, pero de ver la tensión en el correr de toda la película y de estar como no saber qué hacer, no poder, como con una angustia que no se sabe si la tengo que sacar porque todavía sigue y sigue y siguen pasando cosas. Entonces, como eso me pareció sorprendente, de ver amigos o familiares que vivían la película desde un lugar, también acá, tanto en Uruguay como en Argentina, es un hecho bastante marcado, ¿no? claro. En nuestra sociedad, bastante latente. Entonces es más lógico que este tipo de historias muevan determinadas fibras. Y a determinada generación que vivió también el momento real, que fue un momento de bastante tensión, eh, también, también la ha movido bastante. Claro, tú te fijabas en las caras de las personas cuando vas al cine a verlas. Sí, o sea, estaba como que por ejemplo, ¿no? Se les escapaba como, ay, no puedo. O sea, bueno, o algunas personas tenían que salir y salir un momento, respirar, volver a entrar. Ese tipo de acciones no me he encontrado con otra película así. No, 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 es que es increíble, es lo que decía también a tus compañeros, que es como el respeto también que tienen al ver la película y al ver vuestro trabajo, que no estás con el Sí. móvil o que no estás, ni siquiera estás comiendo palomitas, es decir, estás atento con todos los sentidos puestos en la pantalla. Esa es otra cosa. Mirá, entramos, bueno, vamos al cine, viste, bien como divertido, entramos, compramos palomitas, compramos Coca-Cola, comíamos un poquito de palomitas y arrancaba la película y quedaba la palomita, no se podía tragar más, viste, quedaba como el nudo acá y salíamos con la misma cantidad de pop, de palomitas.
Ay, qué fuerte. Es que de verdad, sin duda, es algo muy remarcable lo que habéis hecho. Es Te increíble. lo digo sinceramente, porque es que no solamente por la repercusión de la gente y por todos los comentarios bonitos que hay hacia la película, es un Mm, trabajo obviamente de Bayona impecable, pero también por todo lo que transmite. sí. Y eso se ve en el recorrido por festivales, en las nominaciones, a tantos premios, que dices, ya que Bueno, estés el público, nominado. El premio del los público fue en aplausos San del Sebastián público, también. claro. Sí, sí, Es sí, que sí. increíble. Sí, sí, totalmente, totalmente. Bueno, las primeras presentaciones, varias presentaciones que el público no paraba de aplaudir al terminar la función. Bueno, eso ya te dice un montón. Eh, este, la verdad que sí, la verdad que la película tuvo una repercusión No, y tiene, todavía le grande. queda, ¿eh? Todavía le Le queda, queda, y sigue, sí, porque sí. recién se ha estrenado en Netflix, Sí, sí, sí. hace nada, y en cines en diciembre, que toda la gente está Ujú. expectante, siempre recuerdan San Sebastián, cuando vimos ahí, porque yo la vi en San Sebastián, que todo el mundo preguntaba, ¿cuándo se va a estrenar? ¿Cuándo se va a estrenar? Era la pregunta más, la La pregunta pregunta más repetitiva, sí, más sí. repetitiva que le hacían a Enzo, ¿sabes? Como eso estaba ahí, era, ¿cuándo se va a hacer? ¿Cuándo se va a hacer? Y claro, nadie sabía, no pueden decir nada, estaban en plan, o si lo sabían, no lo decían también, hasta que, claro, ya se anunció la fecha y toda la gente expectante. Desde agosto que me están diciendo a ver cuándo se va a estrenar la película, cuándo, cada semana, todos los días, bueno, para cuándo la película, para cuándo la película, No sé bueno, para nada, no sé diciembre, que nada. sepa. Sí, sí. Oye, pero qué bonito, de verdad. Bueno, Luciano, o sea, te quiero dar las gracias. Quiero terminar con una pregunta que creo que espero y deseo de verdad, de corazón. Es decir, más que una pregunta, obviamente tiene su parte de pregunta, pero también es un deseo que espero veros en más trabajos, Bueno, no gracias. solamente en Sudamérica, sino fuera, que la gente vea el potencial que tenéis en la película y cómo habéis transmitido todas estas sensaciones, la esperanza, la ilusión, la fortaleza, todo Ujú. esto que genera a vosotros también más trabajo. Y ahí viene mi pregunta, es como, obviamente es una película muy importante para vosotros, una carta de presentación. ¿Crees que ahora, en qué momento estás, te van a salir nuevas propuestas, estás en cosas, siempre estás metido en teatro también para en lo que te gusta hacer y que vengan Sí, muchas oportunidades? obviamente que estoy abierto a lo que pueda llegar a surgir. eh, el, la grandeza y la espectacularidad que tuvo la película, un poco me llevó a mí personalmente a, a bajar un poco a tierra y a conectarme con cosas más cotidianas, ¿viste? Como ahora, por ejemplo, estoy escribiendo también esa necesidad de bajar a través de la escritura, a través de una creación, ¿viste? Donde yo de alguna manera pueda volcar un poco de todo lo que he absorbido en esta experiencia a nivel artístico y personal. Entonces, como un poco, por el momento, me encuentro creando proyectos propios, tanto de teatro como en cine. eh, Qué bien. que, bueno, la expectativa es que se puedan realizar ahora en el correr de estos primeros meses. Hombre, que sea un 2024 lleno de proyectos, que sean ilusiones que se vuelven realidad, de verdad, Luciano. Desearte lo mejor del mundo. Así que Muchas bueno, gracias. antes de despedirte, vamos a pasar al juego de las palomitas, ¿ok? Dale. Sí, ya. Voy a remover bien para que no te salgan las preguntas, para que no se repitan. Que no se repita. Otro stomping. Pero bueno, si se repiten no pasa nada tampoco. Son súper fáciles, ya verás. Uy, al revés. Ay, mira, personaje, dime tu personaje favorito de Disney. Eh, Mi personaje favorito de Disney, no tengo no consumo mucho Disney, ¿sabes? ¿Vale? Pues Eh, cambiamos la pregunta. Sacamos Cambiemos la otra. pregunta, sí, porque Dale, no, te vamos diría allá. uno que no, No, hombre, tampoco es inventar, es por decir, decirte algo, no. exacto. Mira, si tuvieras un superpoder, ¿cuál sería? Em,
qué buena pregunta. Eh, Sería poder conectarme estrechamente con el interior profundo de cada persona. Puedes ver cosas muy heavies, ¿ah? Muy bonitas, Sí. pero muy Yo heavies. creo, yo creo que vería cosas hermosas, ¿eh? Espero, Eh, espero, por favor. Lo deseo con todo el alma, de verdad. Vamos a ir. La segunda, porque la primera no valía. Bien. ¿Qué sueños tienes actualmente? ¿O cuál sería el primer de esos sueños que tienes? Mi sueño tal vez más grande actualmente es poder, que no quiere decir que no lo haga, pero eh, de alguna manera sería como llegar a un determinado lugar, de poder experimentar cualquier cosa desde un lugar de total calma y claridad. Oye, Como algo, sí, como alcanzar tal vez una integridad interior que, que sea, no sé cómo decirlo, pero como firme, digamos, no sé, como... oye, muy eh, reflexivo, ¿ah? Muy reflexivo, me gusta. Y vamos con la última, Cheno. Uy, qué fácil. Este sí es muy fácil. ¿Playa o montaña? Ahora playa, Playa. Muy bien, playa. ¿ves? Hoy, capaz que Listo. en un tiempo, Ha sido, capaz que con el tiempo cambias, pero por ahora capaz que en playa. un tiempo cambie. Oye, Una está muy playa, bien. Oye, sí, sí, muchas gracias. Espero que lo hayas pasado bien. De sí, verdad. hermoso. De verdad, muchas gracias por todo. Esta es tu casa. Cuando quieras nuevos proyectos, nuevo teatro, aquí también difundimos lo que es obviamente todo el ocio que se pueda consumir, cine, teatro, series, música, que nos ven mucho en Sudamérica, como también le he dicho a tus compañeros, ya sabes, que no se pierdan estos próximos proyectos que vas a tener y cuando quieras, bienvenido eres. Así que te Bueno, dejo muchas para que gracias. despidas, Luciano, la entrevista. Vayan, ver La Sociedad de la Nieve, preferentemente en cines y obviamente que también en Netflix. En pantalla grande es otra experiencia mucho más inmersiva, pero también véanla, divúlguenla, compártanla y gracias también por todo el cariño y el amor que nos están dando hasta ahora.